Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. Diccionario. No eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma, y es hermoso recoger en tus filas la palabra de estirpe, la severa y olvidada sentencia, hija de España, endurecida como reja de arado, fija en su límite, de anticuada herramienta, preservada con su hermosura exacta y su dureza de medalla. Y con este poema, Oda al Diccionario de Pablo Neruda, les damos la bienvenida, amantes del saber. Somos la ciudad letrada, la ciencia de golpe. Llegamos a ustedes gracias a un equipo que hace posible este espacio y que está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general y en la conducción Grace Bolívar y Oscar Blanco. Hola Grace, ¿cómo has estado? Hola Oscar, hola a toda nuestra audiencia, hola a todos los que nos están escuchando. Antes de comenzar con nuestros detalles en nuestras redes sociales, quiero antemano pedirles disculpas por nuestra ausencia, ya estamos de vuelta, ciertas fallas técnicas nos han impedido volver, pero aquí estamos de nuevo. Así que les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube y seguirnos y suscribirse como La Ciudad Letrada. También nos pueden escuchar por Spreaker.com y Spotify en las plataformas donde pueden escucharnos y descargar nuestro contenido, también como La Ciudad Letrada. Y de resto, nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Ciudad Letrada. Aquí van a encontrar otro tipo de contenido y mucha información también. Bienvenidos. Exactamente. Bienvenidos todos y nada, Grace, hoy conversaremos sobre un tema que a mí en lo particular me apasiona y que es desconocido por algunos. Hablaremos sobre lexicografía y el título que le hemos dado a este programa es Lexicografía Cotidiana y todos los subtemas que engloba esta disciplina como léxico y diccionario. Y para disertar sobre este tema nos acompaña Joana Rivero. Joana Rivero es caraqueña, egresada como profesora en castellano, literatura y latín del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. También es magíster en lingüística y doctora en educación, títulos obtenidos en la misma casa de estudios. También es lexicógrafa, egresada de la UCAP. Actualmente es profesora agregada de la Cátedra de Estudios Diacrónicos y Sociogeográficos del Español y en el IPC UPEL. Hasta el 2018 ejerció el cargo de coordinadora de la maestría en lingüística del IPC UPEL. Ocupa el cargo de coordinadora en la línea de investigación Español de Venezuela, adscrita al Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello. Entre sus publicaciones encontramos los libros Diccionario de Uso Escolar Larense, como coautora, e Historia de la Lexicografía en Venezuela, Tratamiento del Léxico en los siglos XVI y XX y los artículos de El Diccionario, un método o un recurso para la enseñanza de la lengua, en investigación lexicográfica para la enseñanza de la lengua, como coautora. Definición versus descripción. Descripción de las crónicas de India, hacia un análisis metalexicográfico de los vocablos zorrilla y curare, en Historia General y Natural de las Indias, la provincia de Venezuela de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en los diccionarios a través de la historia, como coautora, y lexicografía del periodo inicial, en la investigación lexicográfica en Venezuela. Vale destacar que en su tesis doctoral indagó sobre la relación entre el diccionario e ideología y este como artefacto cultural. Bienvenida, Joana. Gracias. Hola, Oscar. Hola, Grace. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Aquí hoy me voy a permitir tutearla, aunque siempre le digo usted.
pero dado que el programa sí lo exige. No, hay Y confianza, hay confianza. exacto, y hay confianza, claro. Y de verdad que yo confieso que me alegra mucho tenerla en el programa por tres razones. Y más que razones, vamos a llamarlos temas para entrar en contexto. En primer lugar, Joan y yo somos IPECistas, egresados de la Así misma es. universidad, nuestro amado y querido pedagógico de Caracas. En segundo lugar, practicamos este rol maravilloso que es ser lexicógrafo, amantes del diccionario. Y en tercer lugar, y no menos importante, esta señora fue mi tutora de tesis en la maestría en lingüística y que de verdad que hicimos un excelente, un grandísimo trabajo sobre lexicografía y apodos y de verdad que a mí me emociona muchísimo tenerla acá. A Así mí que también. gracias, Joana, por estar aquí, por atender la invitación, por estar dispuesta a hablar de esto que nos gusta. Entonces, para entrar en materia, yo creo que como lo conversamos tras tienda, detrás de los micrófonos y eso, y en los distintos mensajes, yo creo que es conveniente que comencemos respondiendo esta pregunta. Giovanna, ¿existen buenos y malos hablantes? ¿Hay una lengua buena o una lengua mala o malas palabras para aquello de utilizar ese título de ese libro maravilloso de buenas y malas palabras? ¿Hay buenos hablantes y malos hablantes realmente? Depende. A ver. Depende y a partir de este momento siempre diremos esto, depende. Depende del autor que estemos trabajando, el lingüista, la época, su formación, pero por supuesto el contexto. Creo que lo más importante es eso, el contexto. Como lingüista, específicamente, que es pues, lo que nos ocupa específicamente a ti, a mí y a todo aquel que se acerca a la lengua, pues realmente dependerá de la posición que tomemos. Si eres un lingüista purista, si eres un purista de la lengua o si eres un descriptor de la lengua. Dependiendo de esta posición que tiene que ver, como dije, con la formación, con la época en la que se realizan las investigaciones, los estudios, pues habrá algunos que piensen que existen buenas palabras, específicamente hablando del léxico, y otros que dirán que no hay ni buenas palabras ni malas palabras, o que no existen buenos hablantes o malos hablantes, sino que simplemente existen hablantes. En ese sentido, este es un tema apasionante, un tema que tiene siglos. Esto se ha discutido, creo yo, que desde que la lingüística existe como ciencia, por supuesto más con la lingüística moderna, pero esta pregunta que tú me has hecho es sumamente interesante porque yo creo que es objeto de discusión históricamente en la lingüística, pero también en la cotidianidad. Yo creo que el hablante común siempre se pregunta si se habla bien o se habla mal, si tal o cual palabra es adecuada, si tal Exacto. o cual fenómeno, sin conocerlo en profundidad, es adecuado o no. Exacto. Entonces, Sí. Sí, no, es que la pregunta, y no sé si en el caso de Grace, que ahora vive en Perú, en el caso mío que estoy acá en Chile y en la misma Venezuela, lo primero que a mí me dijeron cuando llegué acá a Chile es, uy, qué mal hablamos los chilenos. sí. Y qué bien hablan los venezolanos. Entonces cuando yo ¿En le serio? indagaba, sí, de verdad, y cuando yo indagaba, a ver, ¿y por qué hablan mal, según usted? ¿Por qué los chilenos hablan mal? No, porque nos comemos las S en posición final. Ok, Venezuela también. Porque utilizamos modismo, ¿vale? En Venezuela también. Entonces, no, porque al final del día hablamos mal, dicen ellos. Después no dan mayores argumentos. Entonces yo les preguntaba, ¿y cuál es, para ustedes, quiénes son los que mejor hablan? Ah, bueno, colombianos y peruanos y después venezolanos. Entonces, Bueno, a mí, Y fíjate, ajá. yo también me pasó algo cuando llegué aquí a Perú y cuando comenzaba a hablar con peruanos,
yo también tenía como que, ¿por qué hablan así? Y era en el sentido de que a veces redundaban o era la forma en la que se expresaban. Por ejemplo, dicen mucho suyo y usted. Y es como, obvio, es de él porque ya le estás diciendo suyo. Y son dejos que ya como que tú sabes cuando una persona es de Perú porque dice ese tipo de cosas. Y cuando yo llegué, era como un choque porque yo sentía que estaban hablando mal. Decía, están hablando mal, así no se dice. Pero entonces yo pues decía, ¿yo quién soy para juzgar o para pensar de que lo están haciendo mal o no? Y me di cuenta que incluso ese tipo de redundancia las veía en la televisión, en los discursos del presidente, de los parlamentarios, en personas que se supone que tienen ya un nivel de estudio, que hablan mejor, que tienen mejor oratoria y todo, y es como que ya y te das cuenta de que es peruano por ese tipo de cosas. Entonces, creo que a donde sea que vayamos nos va a pasar ese tipo de cosas, de verdad. Sí, sí, es normal y yo creo que todos estamos pendientes de esto, no necesitamos ser lingüistas para percatarnos de este tipo de fenómenos. Lo importante, en todo caso, para la persona que sí se ocupa ya de esto científicamente, es entender que desde una perspectiva moderna y ya con todos los avances que se han producido en las distintas áreas de la lingüística y especialmente en la sociolingüística, la dialectología, la gente no habla bien ni habla mal, la gente simplemente habla. Y habla con una serie de rasgos que dan cuenta de su procedencia, de su edad, de muchas veces de su sexo, de su nivel de instrucción, de su origen. Es decir, de una serie de elementos que están presentes cuando el hablante hace cualquier actualización. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que sí, que la lingüística, por eso decía inicialmente que dependiendo del autor, a lo mejor Andrés Bello, no pensaba esto de esta manera. Ojo, claro. No voy a ser taxativa porque Bello incluso reconocía lo que era la variedad americana del español y abogaba porque se le reconociera. Pero en la época de Bello, por decir un autor, un lingüista, muchos investigadores en esta área posiblemente pensaban que tenían que no describir fenómenos, sino prescribir, es decir, se habla así, se escribe así. Entonces, en aquella época era comprensible que esto ocurriera. Ahora, con todos los avances que se han producido, repito, en estas áreas, fundamentalmente sociolingüística y dialectología, entendemos pues que los hablantes hablan con ciertos rasgos y que eso no implica que esté bien o esté mal. Y esos rasgos, Joana, se pueden percibir claramente en el léxico, que es nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Sí, digamos que esos rasgos están presentes en todo el sistema. Bien. Por eso debemos partir de la noción de la lengua como un diasistema, es decir, como un sistema de sistemas. Y en ese sistema, digamos que los rasgos están presentes en los denominados componentes. Por supuesto, tenemos, dependiendo de la postura que lo veamos, el componente fonético-fonológico, el morfológico, el sintáctico, el léxico-semántico y el pragmático, aunque algunos no incluyen este último componente. Y sí, en el léxico es donde creo que esto se ve con mayor fuerza. Me parece que ahora, aprovechando de que se menciona mucho, ¿en qué consiste el léxico? Que tengo. El léxico. Fíjate, el léxico es uno de los componentes de ese diasistema que mencioné anteriormente. El léxico es un elemento constitutivo del sistema. Es a su vez el más permeable, el más transitorio, el más cambiante, pero paradójicamente el que se asocia más a la noción de identidad, a la noción de cultura, a los componentes que conforman incluso la memoria social de una colectividad. Y en nuestro caso de un país, que es Venezuela, donde se habla una variedad
denominada Español de Venezuela. Exacto. Entonces, ajá, sí, no, la interrumpo porque nos corresponde hacer la primera pausa y okay. Entonces seguimos esta idea después de la primera cápsula. Chévere. Te recomiendo que lees. Buenas tardes, estimados amigos del programa Ciudad Letrada. Mi nombre es Dulce María Santamaría y trabajo en la UPEL, en el Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. En esta oportunidad me gustaría invitarlos, acompañarlos a leer a una gran y maravillosa escritora argentina de nombre Lidiana Bodoque. De sus muchos libros podríamos seleccionar la saga de los confines, porque es una alegoría a la conquista del territorio americano. Asimismo, esta escritora ha producido un sinfín de textos literarios, entre ellos Tiempo de Dragones, que con una pluma grácil y sabia nos sigue relatando las historias de este continente prodigioso y asombrado. Muchas gracias. Muy bien, regresamos de nuevo. Estamos teniendo de verdad una conversación bastante interesante. Yo siento que me estoy nutriendo muchísimo con todo esto. Y muy bien. Ajá, y entonces quedamos con el léxico, que es uno de los componentes más permeables de este diasistema que hemos denominado lengua, ¿no? Y que el léxico, Joana, también permite que veamos elementos sociales y culturales de lo que en lingüística se ha denominado comunidad de hablantes, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, yo creo que allí podemos seguir a Goksuno Chela Flores, quien ha manifestado en algunas de sus investigaciones que el léxico, junto con la fonética, representan precisamente los componentes no solo más cambiantes del sistema, sino además los que caracterizan a una sociedad desde el punto de vista cultural e incluso al hablante, que es, pues, digamos que en esa visión de diasistema, lo primario. Y yo creo que es cierto. Creo que, a ver, tenemos una pequeña falla de conexión con Joana. No sé si los demás no la escuchan, ¿cierto, Grace? No, Oscar, tampoco No. la escucho. Bueno, Okay, esto es el tipo de cosas que suelen pasar cuando nuestros invitados se encuentran todavía en Aquí Venezuela. está, ya la tenemos. Ya regresó. Joana, nos decías, citabas a Gotsuno Chela Flores, que dice que el léxico y la fonética son los componentes más permeables y cambiantes del sistema lingüístico. Sí, y que además permiten caracterizar a un hablante y a su vez a una colectividad, a una comunidad de habla. Y yo suscribo lo que plantea Goksuno Chela Flores, porque cuando tú escuchas a una persona hablar sin saber de lingüística, sin conocer absolutamente nada de este tema, lo primero que llama la atención son precisamente los rasgos fonéticos y el léxico. Incluso según la procedencia, pero también la edad, incluso el mismo sexo, pueden existir ciertas actualizaciones que hacen unos hablantes y que otros no. Si nosotros escuchamos a una persona decir chévere, chamo, ululú, carajito, posiblemente de forma inmediata nosotros pensemos que ese hablante es venezolano. Así o que está vinculado a Venezuela, porque no necesariamente en cuanto al léxico tiene por qué ser estrictamente venezolano, ¿no? Pero que alguna relación guarda con el español de Venezuela. Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con esa capacidad del léxico de autoabastecerse, pero además de ser creativo y de vincularse rápidamente con el hablante y con los factores sociales, políticos, ideológicos, culturales que ocurren en una determinada nación. Esto es interesante porque entonces el léxico, más allá de ser este componente abierto y permeable, define o nos indica, mejor dicho, de dónde provenimos,
Caso venezolano, podemos hablar de un léxico venezolano, hay un léxico chileno, un léxico peruano, e inclusive dentro de un mismo país podemos hablar, en caso puntual de Venezuela, un léxico caraqueño, ¿cierto? Y un léxico probablemente de, por decir, del estado Zulia o de la zona occidental del país. Sí, yo a veces prefiero decir léxico de uso en Caracas y en las distintas zonas, ¿no? Porque esto del istmo y de las distintas variedades que coexisten en el caso del español de Venezuela, pero que también están presentes en las otras variedades del español, tanto americano como el peninsular y el canario, a veces es complejo poder decir esto es venezolanismo, esto es un venezolanismo. Con una tendencia un poco más pragmática se privilegia esto del léxico de uso en Caracas, léxico de uso en la región de los llanos o en la región andina y a su vez en cada una de las otras áreas en las que podemos dividir a estas grandes regiones de Venezuela que están asociadas al español de Venezuela. Entonces, no sé si me explico, pero lo que quiero en este sentido es profundizar la idea de uso, que son voces que se utilizan en una determinada región, en una determinada localidad, y que incluso pueden tener vigencia en distintas partes, no necesariamente tiene que ser solo en Caracas. Perfecto, perfecto, exactamente. Ahora, el léxico es estudiado por la lexicología, pero también por la lexicografía, que es la disciplina que nos convoca, Joana. Entonces, una vez definido el objeto de estudio, definamos ahora lexicografía. ¿Qué es la lexicografía? Sí, el léxico, por ser un componente tan permeable, tiene la cualidad, a veces puede ser una bondad y otras veces no, de ser estudiado por diversas áreas. Algunas de estas áreas están en la misma lingüística, pero también algunas de estas áreas están fuera de la lingüística, en las ciencias sociales en general. En el caso de la lingüística, nosotros sabemos, que es sabido, que existen dos áreas que lo estudian de forma más directa, la lexicología y la lexicografía. Estas áreas nacen prácticamente hermanadas, son las dos caras de una misma moneda, o las dos caras de una hoja de papel, es decir, son indivisibles. Pero desde el punto de vista práctico, tenemos que dividirlas para poder hacer el trabajo lingüístico. Ajá. Bien, es que me parece súper interesante lo que dices y tomando en cuenta de que lo que venimos conversando de que el léxico puede incluso definirnos o describirnos como individuos, me gustaría saber más o cómo puedes indicarnos la importancia del léxico o de la lexicografía en el día a día. Es vital, tiene un papel fundamental porque la lexicografía es precisamente la disciplina que se encarga de registrar el léxico y de elaborar los distintos repertorios que a la postre dan cuenta de la forma de hablar de una comunidad. Entonces, tiene un papel, tiene varios papeles importantes. Es decir, no podemos decir que su fin último es solo la elaboración del diccionario. Realmente entendemos que la lexicografía existe por los repertorios lexicográficos, pero de la aplicación de la lexicografía se originan otras, digamos, bondades que están asociadas al diccionario mismo, que tienen que ver precisamente con la parte pedagógica, porque el diccionario, digamos que nace con una intención comunicativa, pero además pedagógica, que tiene que ver con la enseñanza de lenguas, ya sea materna, lengua materna o segundas lenguas o lenguas extranjeras. Y además, un componente cultural que se halla en el diccionario y que va a dar cuenta también de la forma de pensar y de hablar de esas mismas comunidades que el diccionario ha tratado digamos que de reflejar de alguna manera. Entonces,
la lexicografía, si bien nace de la mano del diccionario y muchos puedan pensar que esto es para eruditos, realmente no es así. Tiene que ver con el hablante, tiene que ver con el usuario. Por supuesto, habrá distintas necesidades y tendremos tantos diccionarios como necesidades existan. Pero creo que lo relevante, sobre todo en esta conversación que estamos teniendo, es entender que la lexicografía no es una disciplina para eruditos o para personas privilegiadas, como se creyó en algún momento, para ricos o para personas que podían, digamos que podían ocuparse solo de hacer un diccionario, que no es una tarea sencilla además. Exacto. Entonces, desde el punto de vista cotidiano, tiene que ver precisamente con eso, con la posibilidad de recopilar el léxico, de construir los ingentes repertorios que se pueden elaborar y que de hecho se han elaborado, y además, pues de dar cuenta de la forma de hablar de las comunidades que quedan, digamos que de alguna manera selladas en esa impronta del diccionario. Exacto, eso, a ver, la lexicografía llama la atención esto que nos estás diciendo de la importancia que puede tener en nuestro día a día, pero es una disciplina y lo hemos conversado usted y yo en muchísimas oportunidades, a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que nos ha tocado vivir, pero la lexicografía es quizá una de las disciplinas o subdisciplinas lingüísticas más invisibles y menos conocida inclusive. Sí. Es decir, yo recuerdo, voy a contar una anécdota personal. Cuando yo decidí estudiar lexicografía, mi familia me miró así como, ¿qué? Lexicografía. Y claro, mamá orgullosa al fin de su hijo, ella le decía a todo el mundo, mi hijo es lexicógrafo. Sí. Y todo el mundo le preguntaba, wow, ¿sí? ¿Y qué es ¿y qué es lexicografía? Mamá decía, no sé, algo con diccionario, pero es lexicógrafo. Sí. Entonces, para responder esta pregunta de la invisibilidad de la lexicografía, lo hacemos después de la pausa. Ah, no vamos a la pausa. Ah, perdón. Disculpe, caje del oficio. Yo vi el reloj, me pareció haber visto los 30 segundos. Disculpe, un lapsus. Entonces, volvemos a la invisibilidad. ¿Por qué la invisibilidad? ¿Por qué la lexicografía permanece todavía en un lugar, sí, solitario a veces? ¿A qué se debe esta tendencia? Mira, es un tema difícil de abordar en tan poco tiempo. Porque influyen muchas cosas, tiene que ver con la propia historia de la lexicografía. La lexicografía sin duda es la cenicienta de la lingüística. Ah, caramba. Yo creo que hemos avanzado, se siguen haciendo muchas cosas, eso no significa, o sea, los diccionarios que se han hecho, sobre todo en español, son una cosa de verdad que maravillosa, son una joya. Pero en cuanto a la lexicografía como disciplina, yo creo que tiene que ver esto que tú estás planteando, esto del desconocimiento del área, tiene que ver primero con la historia de la lexicografía, cómo nació, cómo se gestó, tiene que ver con precisamente lo que habíamos hablado hace rato, tiene que ver con el hecho de que el léxico, al ser cambiante, al ser permeable, al variar todos los días, bueno, algunos lingüistas sostenían y todavía sostienen que eso no es importante, pero ¿para qué vamos a estudiar eso si eso cambia hoy? Imagínate, si vamos a estudiar el léxico, que cambia todos los días, que cambia permanentemente, que se autoabastece incluso, no es necesario estudiarlo. Entonces yo creo que en parte esa idea de algunos lingüistas, que no es aquí en Venezuela, esto es un tema... No quiero generalizar porque uno sabe que hay países donde esto es algo muy serio, donde hay universidades que tienen una cátedra de lexicografía y específicamente de lexicografía hispánica. Así es. Pero no podemos negar que sí existe un desconocimiento del área que hace a su vez que los lingüistas no se interesen totalmente de esto. Y creo que también, retomando un poco lo de la historia de la lexicografía, el hecho de que la lexicografía haya antecedido en su nacimiento la lexicología, es decir,
Primero se hicieron los diccionarios, se elaboraron los repertorios y después se reflexionó sobre el léxico, que es la parte que hace precisamente la lexicología. Bueno, yo creo que en parte esto de que la lexicografía haya nacido primero y la lexicología ya se haya gestado después, contribuyó a esto. Contribuyó un poco a ese vacío de conocimiento que algunos utilizan o del que echan mano para restarle importancia a estos estudios, a estas investigaciones. Sí, a ver, yo sé que, y creo que lo hemos hablado en muchas oportunidades, Alemania es uno de los países donde tiene una tradición lexicográfica muy fuerte. Sí, Inglaterra también. Exactamente. Esa es una duda que me acaba de surgir precisamente porque estamos bien hablando de la lexicografía en español, pero mi duda es si en esos otros idiomas sucederá igual, que se está innovando, salen palabras nuevas, definiciones nuevas. Obviamente lo asociamos primero con el español porque es nuestra lengua materna, pero me crea una gran duda saber si en esos otros países, otros idiomas, lenguas, sucederá igual. ¿Sí? Sí. Esa pregunta la vamos a responder ahora sí, después de la pausa. Exacto. Okay. Te recomiendo qué ver. Hola amigos, mi nombre es Alexis Chelas y los vuelvo a visitar en este programa, esta vez comentando acerca de la cápsula del qué ver. Les recomiendo la película Jojo Rabbit del director Taika Waititi. Está protagonizada por Taika Waititi, Roland Griffin Davis, Thomasin McKenzie y Scarlett Johansson. La película trata sobre un niño que pertenece a la juventud nazi en la Segunda Guerra Mundial, el cual consigue que su madre tiene escondida en su casa a una niña hebrea, lo cual causa un paradigma en el chico de cómo ve la guerra y cómo ve su evolución. Es triste, alegre, cómica y les recomiendo altamente verla. Un gran saludo. Bien, estamos de vuelta después de esta sugerencia de qué ver. Y Grace dejó una pregunta en el segmento anterior, si estas particularidades que se dan en el español también se presentan en otras lenguas, ¿no, Grace? Sí, así es, porque bien, quizás no, bueno, por lo menos yo no hablo otros idiomas, pero obviamente son personas que también están evolucionando, están creciendo y el lenguaje y el léxico también se está innovando y va surgiendo. Entonces yo me imagino que no debe ser algo simplemente del español, sino también de otras lenguas, ¿no? En cuanto a investigaciones y diccionarios que se han hecho en otras lenguas. Sí, exacto, en Sí. otros idiomas. Sí, sí. La lexicografía no es solo o no se restringe a la lexicografía hispánica. La lexicografía tiene una larga tradición y, como mencionó Oscar hace rato en el segmento anterior, Alemania, Inglaterra, Francia son países que tienen una tradición importante en esta área. Sin embargo, en cuanto a la lexicografía hispánica, debemos decir que también tiene tradición, es decir, no podemos creer que porque en Venezuela exista esta tendencia a, digamos que la lexicografía no es un fuerte en las distintas disciplinas lingüísticas en nuestras universidades, que esta es la generalidad. Realmente España también tiene una tradición importantísima, sobre todo en lo que es la lexicografía teórica y en la elaboración de repertorios lexicográficos. Pero sí, de hecho, el diccionario, o sea, la lexicografía nace cuando nace el diccionario por primera vez y fue cuando, creo que en China, se necesitó en algún momento empezar a registrar las voces que se utilizaban en el comercio. ¿Por qué? Porque como había diversidad de lenguas, necesitaban registrar las voces que se utilizaban en los intercambios comerciales.
y ese registro se hacía básicamente con las lenguas que participaban en ese intercambio. Entonces, las equivalencias que aparecían entre una y otra lengua justificó el nacimiento de lo que después nosotros vamos a denominar el diccionario bilingüe. Con esto quiero ilustrar la idea de que el diccionario nace con una intención comunicativa, una intención comercial y con la finalidad de dar cuenta de los intercambios económicos que se producían en esa sociedad. Luego, por supuesto, esto se va a ir perfeccionando, pero estamos hablando de siglos y siglos atrás, de hace por lo menos 10 siglos atrás, de trabajo sostenido en esta área, que empezó quizás intuitivamente, que empezó quizás de forma diletante, porque seguramente aquellas personas que hicieron esos primeros repertorios no fueron tan rigurosos en el inicio, pero que forman parte de esta historia que lleva nuestra disciplina. Me quiero quedar con un aspecto que tiene la lexicografía y que es quizás el más importante, o no es más importante, estoy exagerando, pero sí es uno de los más importantes, la rigurosidad de esta subdisciplina y de su método, de la forma en que tiene para abordar y para confeccionar un diccionario, que es lo que comúnmente conocemos, pero también otro tipo de repertorio lexicográfico. Entonces, esta rigurosidad le da este carácter científico a la lexicografía, ¿cierto? Claro, sí. Yo creo que ese es otro rasgo fundamental de la lexicografía, porque hasta hace nada, estamos hablando del siglo pasado, finales del siglo pasado, se definía la lexicografía como el arte de componer diccionarios. Con esa definición, digamos que se daba por sentado que la lexicografía tenía no solo un carácter utilitario, sino que al parecer la lexicografía carecía de rasgos científicos. Hoy nosotros entendemos que esto obedecía a la época en la que esta definición, digamos que vio luz, pero en realidad, en este momento podemos decir que la lexicografía no solo es una disciplina de la lingüística, sino que tiene un método de estudio que permite no solo la elaboración de diccionarios, la confección de los distintos repertorios lexicográficos, decimos diccionario porque digamos que es la joya de todos los repertorios lexicográficos que se confeccionan, sino que además la lexicografía teoriza sobre la elaboración de los diccionarios. Entonces, esa doble cara que tiene la lexicografía creo que es precisamente la que justifica esta rigurosidad de la que tú hablas. Exacto. Sí, aquí es que cuando lo que de alguna manera hemos intervenido en el proceso de confección de un diccionario, sabemos el tiempo y el trabajo que esto amerita. Y más allá del tiempo de trabajo es la forma, el método, que usted lo acaba de decir muy bien, el método que tenemos para recopilar esas palabras. Usted que ha participado en la confección de diccionario, yo que tuve la oportunidad de hacer un glosario, no un diccionario, pero sí un glosario por lo menos para lo que fue mi tesis de maestría y también para una investigación previa sobre el léxico de uso venezolano. Entonces encontramos que este método es quizás lo más importante, tenerlo en cuenta al momento de redactar un diccionario. Y que eso lo conversamos, por ejemplo, en el segundo programa con Daniel, cuando hablamos de lexicografía y mixología. Y entonces, aquí viene otra pregunta. La lexicografía se puede articular con otras disciplinas también, ¿no? Para, por lo menos, la realización y confección de otros tipos de diccionarios que no necesariamente deban ser lingüísticos. Debe hacerlo, tiene que hacerlo, porque la lexicografía en sí misma amerita del conocimiento que se produce en otras áreas del saber humano para poder elaborar los repertorios. Es decir, aunque el lexicógrafo no tiene que saberlo todo, en realidad sí tendría que saberlo. ¿Por qué? Porque las voces que están incorporadas en los diccionarios muchas veces pertenecen a campos específicos. Y
digamos que tiene que el lexicógrafo echar mano de esos campos para poder elaborar el diccionario. Eso si hablamos de un diccionario de lengua, un diccionario general, pero como tú estás diciendo, existen otros tipos de diccionarios que ameritan un conocimiento específico de un área del saber, sin llegar a ser terminológicos, pero que posiblemente encontremos un diccionario de mitología, por ejemplo. Por allí hay uno que a mí me encanta, de Ariel, y que tú encuentras todo lo que tiene que ver con el campo de la mitología. ¿Quién ha elaborado el diccionario? Esa sería una pregunta interesante, ¿no? Se supone que debería estar un lingüista especializado en lexicografía y, por supuesto, un conjunto de especialistas en esta área de la mitología que puedan aportar el conocimiento que puede o no saberlo el lexicógrafo. Es deseable que al menos esté familiarizado con este conocimiento. Claro. Porque yo no podría hacer un diccionario de mecánica. Exacto. Y no es que no podría. Quizás uno puede empaparse del área y hacerlo, pero sería cuesta arriba, porque no es un campo de conocimiento que yo maneje, digamos que con familiaridad. Yo de repente sé lo que es el motor, lo que es, en el caso de un carro específicamente, porque entiendo que la mecánica es mucho más amplia, pero no tengo digamos que el conocimiento fundamental y especializado que sí tendría una persona que ha estudiado esto. No sé si me explico. Sí, queda muy claro, exactamente. Yo personalmente, cada vez que estaba en el colegio, a mí me gustaban los diccionarios, lo admito. Mi mamá me regaló un Larousse. ¿En serio? Disculpa. Eso sí es raro, ¿viste? Exacto, iba a decir eso. Eso es rarísimo. Sí, bueno, yo no soy muy normal, que digamos, pero... La normalidad no existe, ¿oíste? Como vi una película en estos días, normal es un ciclo de la lavadora. Sí. No, y me gustaba porque yo tenía cierta debilidad, y todavía la tengo, por algunas palabras, pero era porque me gustaba mucho, no tanto el significado, sino cómo sonaban, cómo se pronunciaban. Sí. Y obviamente, si las repetía, tenía que saber qué significaban. Claro. Y me gustaba mucho ese diccionario porque yo encontraba todo, desde el sinónimo, desde el antónimo, desde donde se creó, todo, y me perdía buscando palabras muy raras. Y me gustaba mucho ese diccionario también porque tenía una sección que era de arte, entonces salían las pinturas, los dibujos, entonces te decían muchas cosas. Pero eso sería un diccionario o una enciclopedia. Era un diccionario Larousse con enciclopedia, estaba como dividido en dos. Entonces, yo buscaba una palabra, no sabía qué significaba, me iba al diccionario y luego estaba en ese. Me encantaba, me encantaba. Y eso era una de las cosas que quería decir, que ahorita de grande me pasa igual. Escucho algunas palabras que no entiendo o que desde el principio no sé el significado y las escribo en una nota en el teléfono y después me ves buscando el significado y yo, oh, wow, ya, significa esto. Y la repito en mi cabeza, me pasa mucho eso, de verdad. Sí, es que mira, con el diccionario ocurre también que yo siento que el usuario a veces lo juzga duramente. No sé si les pasa, pero yo reconozco que cuando yo era estudiante en primaria, en bachillerato, que eso fue hace nada, ahorita, yo juzgaba muy duro el diccionario. No sé si a ustedes les ha ocurrido. Cuando yo no encontraba una palabra en el diccionario, yo me molestaba. Porque ¿cómo la palabra no va a estar en el diccionario? Sí, eso es algo que uno no concibe. Uno no concibe que un diccionario tú no encuentres la palabra que estás buscando, y más si necesitas realmente saber el significado de la palabra. Es decir, si estás en una emergencia lingüística. Sí, eso a mí también me solía pasar. Yo pensaba, disculpa que te interrumpa, Oscar, que cuando en esa época, bueno, cuando estaba más pequeña, que me ponía a leer el diccionario. Eso suena como que wow, que leí el diccionario, no, solo algunas palabras. Pero también pensaba eso, yo decía, ¿cómo no va a haber una palabra? X.
sí, se supone que esto es como una guía, como una ayuda para tú saber el significado de las cosas. Y también pensaba en esto de que las personas que escribían los diccionarios, y decía, tienen que ser personas que saben mucho, mucho, Sabemos. No tienen que ser. porque es así, conoces, tienes todo tipo de palabras, de cualquier índole, de cualquier especialidad, y si lo estás escribiendo y estás escribiendo la palabra más su significado y su origen, ya automáticamente estás adquiriendo ese conocimiento. Y siempre me preguntaba quién serán las personas que escriben los diccionarios, porque esas personas deben saber mucho. Y Bueno, tienes ante ti a nuestra invitada que ha escrito un diccionario, Grace, así que ahí ya conoces a una es un lexicógrafa. honor, es un honor, de verdad, es un honor. Ay, Este para episodio mí, estar con ustedes. Y mira, hay una cuestión, y a propósito del diccionario, porque ya que entramos directamente al objeto de la lexicografía. Pero antes de eso yo quería Sí. agregar algo a Sí. lo que dijo Grace. Ujú. Que sí, yo creo que eso es lo primero que un hablante le critica duramente al diccionario, es que la palabra no esté registrada. Ujú. Pero entonces allí habría que preguntarse, ¿por qué tiene que estar registrada? Exacto. ¿Qué tipo de diccionario es? Ujú. ¿Y no será que yo estoy buscando en el diccionario inadecuado? Son preguntas que yo formulo y que dejo incluso para la audiencia, para que piensen en esto. Porque muchas veces creemos que esa es otra idea que está en el hablante común, que todos los diccionarios son iguales. Exacto. Y también creemos que un diccionario sirve para toda la vida. Yo he visto más de una mamá, de un papá que ha ido a la librería con su lista escolar en mano y dice, dame un diccionario. ¿Cuál? El Larousse. Y eso, que le sirva para toda la primaria y todo el bachillerato. Porque yo no tengo que comprar diccionario más nunca. Y el diccionario se queda en la casa y es parte del tesoro familiar y ahí están los diccionarios. Entonces son mitos que se han formado sobre el diccionario. Algunos son injustos, como esto que acabamos de ver de pensar que el diccionario va a contemplar va a tener todas las palabras, que tiene que tener la palabra que yo estoy buscando. A lo mejor soy yo, usuaria, que estoy buscando en un diccionario que no tiene por qué tener esas palabras, porque como tú dijiste, Oscar, la lexicografía es rigurosa. Claro. Y cada diccionario tiene una audiencia. La atajo allí, a propósito de cada diccionario de audiencia, y con eso vamos a volver en el próximo segmento, que sería el último, y ahora corresponde la tercera cápsula. Te recomiendo qué escuchar. Hola, mi nombre es Antonio Boada y recomiendo ampliamente escuchar cualquier canción como tal de Reinaldo Armas. Reinaldo Armas es un cantautor venezolano que no solamente ha interpretado canciones para la región llanera, sino también para todas las regiones de Venezuela e inclusive traspasando fronteras hacia otros países. En cualquiera de sus géneros, Reinaldo Armas es una excelente opción, es un excelente cantautor y digamos que la recomendación va dirigida especialmente para cualquier canción de este autor. Bien, perfecto. Regresamos una vez más en el episodio anterior, en el segmento anterior, perdón, el segmento anterior. Nos quedamos con esa idea de cómo jugamos a los diccionarios y personalmente, hablando del diccionario con el que me enamoré, es del 2002. Y después yo, cuando me pasaba eso, que no encontraba una palabra, yo lo que pensaba era de que este diccionario es muy viejo, o seguramente la palabra que busco es muy nueva y todavía no está. Eran las pero bueno, fíjate. Tenías esa idea de que a lo mejor, bueno, la palabra puede ser un neologismo, o sea, sí. Fíjate que eso es importante porque demuestra cierta conciencia frente al diccionario, ¿no? Pero imagínate los niños en primaria, en primer y segundo grado, muchas veces solo frente al diccionario,
y dándose golpe porque no le encuentran o porque no saben exactamente qué definición es la que están buscando o cuál es la que se ajusta a la palabra que están trabajando, al contexto, perdón, en el que está esa palabra. Entonces, es algo bien complejo, porque depende de la edad va a dar cierta experticia para la búsqueda en el diccionario y para comprender esto que tú estás diciendo, que a lo mejor es que la palabra no tiene por qué aparecer en ese diccionario. Porque, repito, yo creo que aquí lo importante siempre es partir de la idea de que hay tantos diccionarios como necesidades comunicativas. ¿Para qué en este diccionario? ¿A qué usuario está dirigido? ¿Y qué finalidad tiene? Que es muy importante, la finalidad del diccionario. A propósito de esos distintos tipos de diccionario, podemos encontrar no solamente el llamado Diccionario General de Lengua, por ejemplo, el que edita la Real Academia Española, sino que también podemos encontrar diccionario, por lo menos que en Venezuela se editó el primer diccionario de venezolanismo, editado por la Academia Venezolana de la Lengua, la Universidad Central de Venezuela, y otra editorial, no recuerdo ahora bien el nombre, pero también tenemos el diccionario de uso del habla actual de Venezuela, o el diccionario del habla coloquial de Caracas, por ejemplo. Entonces, esto que usted marcaba de que el diccionario tiene una audiencia particular o una funcionalidad particular, lo podemos ver con esta diversidad de diccionarios que hablan de una misma lengua, pero a partir de estos usos que se da esta lengua, ¿cierto? Sí, y también comprender que el diccionario, por más exhaustivo y abarcador que sea, nunca va a recopilar todo el léxico de una lengua. Exacto. No lo puede hacer el diccionario de la academia, no lo puede hacer ningún diccionario. No existe un diccionario que sea el ideal. Es imposible recopilar todo el léxico de una lengua, y sobre todo una lengua como el español, que es una lengua histórica. Entonces, en ese sentido, ciertamente creo que hay varios criterios que considerar a la hora de ver estas necesidades comunicativas y los tipos de diccionario. Por ejemplo, una de esas necesidades uno de esos criterios, perdón, es precisamente el número de lenguas, por ejemplo. No es lo mismo un diccionario bilingüe que un diccionario monolingüe. La estructura incluso de los diccionarios va a variar. Si tenemos un diccionario bilingüe, un diccionario plurilingüe, un diccionario monolingüe, como en este caso el de la academia. Por ejemplo, el eje temporal, si el diccionario es sincrónico o es diacrónico, que tiene que ver precisamente con el uso. Allí también tenemos otros tipos de diccionarios. El material léxico registrado, si es exhaustivo o es representativo. Esto también priva en la selección de las voces que pasan al diccionario. Entonces, a veces decimos, ¿por qué esta voz no está? Bueno, porque a lo mejor esa voz no tiene por qué estar, porque a lo mejor el criterio en el que permitió la elaboración de ese diccionario no da cuenta de esa voz. Tenemos la diversidad de la microestructura, es decir, si es un diccionario normativo o es un diccionario descriptivo. El diccionario de la academia, hoy entendemos que nace con una intención descriptiva. Sin embargo, alcanza rápidamente la visión de diccionario normativo, porque en el usuario, hablante de cualquier variedad del español, siempre existe la idea de que el diccionario de la academia es el que lo dice todo, es el que lo contiene todo, y es el que además norma, es el que nos dice si esa voz se usa o no se usa, incluso si existe o no existe. Exacto. Entonces, creo que estos criterios dan cuenta de esta diversidad de diccionarios, de esa diversidad de repertorios que se han elaborado y que se siguen elaborando según las necesidades comunicativas de los hablantes. Y a propósito de esas necesidades comunicativas, por lo menos me he dado la tarea de buscar distintos tipos de diccionarios y he encontrado un diccionario que a mí me parece fantástico porque primero visibiliza una comunidad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, perseguida inclusive, y que hoy en día, bueno, los nuevos tiempos, los nuevos enfoques está permitiendo una mayor apertura, y es el diccionario, y me refiero al diccionario gay lésbico, que fue confeccionado por Félix Rodríguez en el año 2010 en España.
Yo revisé este diccionario, este es un diccionario fantástico porque da cuenta de las voces que usa la comunidad LGTBI. ¿Sí? No lo dije mal, creo. Entonces, ¿qué hace el diccionario aquí? O por lo menos es la visión que yo tengo muchas veces. El diccionario nos muestra que existe un grupo de hablantes. Estos son un grupo de hablantes que tienen un léxico particular entre su misma comunidad y que la mejor manera de saber que están allí es a través de un diccionario. Entonces, el diccionario es más allá de recoger estas voces y decir, bueno, estas son las voces que se utilizan en una situación, un momento determinado, pero también permite que la persona se sepa que existe. Hay una identidad, Sí. hay un proceso de visibilización, por supuesto, y sobre todo que funciona como una marca que está allí y que, caramba, si aparece una voz en este diccionario es porque, insisto, existimos y estamos. Sí. De hecho, si algún lingüista me oye decir esto, un lingüista descriptivo dirá que esto no está bien, ¿no? Pero realmente una lengua existe, no desde el punto de vista comunicativo, porque entendemos que desde el punto de vista comunicativo la lengua existe si los hablantes la usan, si logran pues, comunicarse efectivamente en esta lengua. Pero desde el punto de vista del registro, la lengua existe cuando hay una gramática y un diccionario. ¿Por qué? Porque, bueno, la gramática que va a compendiar la parte morfológica, la parte sintáctica, y el diccionario que da cuenta de la parte léxica, son fundamentales. Precisamente por eso que tú estás diciendo, existe, aquí está registrada, la podemos tocar prácticamente. Cuando tenemos esa voz, prácticamente podemos tocar la lengua, la podemos aprender. De hecho, hace tiempo yo estaba dirigiendo un trabajo de investigación que se proponía hacer un diccionario de la lengua de señas venezolana. Un diccionario que nunca hasta ahora no se ha elaborado. Y la motivación de la autora, que era hablante de esa lengua, era precisamente no solo la finalidad de ella, sino de la comunidad de sordos venezolanos, poder mostrar y decir, mira, esta es mi lengua, existe. Exactamente. Y es así. Esta lengua tiene diferencias con las lenguas orales, pero esta lengua existe, mírala. Este es su léxico, así nosotros nos comunicamos en la lengua de señas venezolana. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso que tú estás planteando. Exactamente. Entonces vemos la importancia que tiene el diccionario no solamente desde el ámbito pedagógico o lingüístico, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Y yo creo que nosotros, o sea, lamentablemente el diccionario siempre se lleva gratis, digo yo, insultos y vilipendios. Pero si vemos ese artefacto cultural, como a mí me gusta denominarlo muchas veces, es porque ese artefacto cultural da cuenta de lo que somos nosotros y de cómo pensamos. Porque cuando yo reviso, por ejemplo, el diccionario... Sí, cuando yo reviso, por ejemplo, el diccionario del español de uso venezolano y encuentro voces propias del español, ¿qué me está diciendo? Que eso soy yo. O lo mismo le pasará a un chileno, o a un peruano, o a un colombiano. Si hablamos de estos diccionarios como tal dialectales. Entonces, sí. Sí, que incluso pensaba ahorita en Alvarado, ¿no? Exacto. Como preludio del diccionario de venezolanismo, la obra que hizo Alvarado, los glosarios de Lisandro Alvarado, que incluso muchas veces el venezolano no sabe que Alvarado no solo era médico, no solo era historiador, era o ha sido, considero yo hasta el momento, el gran lexicógrafo de Venezuela. No solo porque elaboró esos repertorios que son maravillosos desde el punto de vista lingüístico, sino porque además caminó toda Venezuela. O sea, fue una persona que fue a toda Venezuela a pie registrando las voces del español de Venezuela. Y cuando uno revisa esos glosarios, uno, más que la lengua, tiene la forma de pensar del hablante venezolano, por supuesto, de la época en la que ese diccionario emergió. Tú puedes ver allí los modismos, puedes comprender cómo tal voz tenía un significado para el momento en el que ese glosario, que él lo llamó glosario, pero realmente era un diccionario.
es un diccionario, claro, dividido en dos partes, porque Alvarado tuvo conciencia de lo que era el léxico de uso venezolano, a pesar de que en el momento en el que Lisandro Alvarado hace su diccionario, su glosario, todavía las investigaciones en dialectología hispanoamericana no, desde el punto de vista teórico, no se habían hecho con tanta fuerza, no se habían terminado de cristalizar. Es decir, si había algunos intentos y decían, mira, el español de América se divide así, nosotros podemos hablar de tales o cuales zonas dialectales del español de América, pero no eran, todavía Rona no había producido su división dialectal, Causac no había producido su división dialectal. Entonces, Alvarado fue una persona, como lo llamó, se me va el nombre de un gran filólogo que lo llamó un cuatriboleado. ¿Puedo decir esta palabra, ¿no? Sí, claro. Lo llamó, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Porque él dice, esto no lo hizo nadie. Es decir, ir registrando estas voces, escuchando lo que el hablante de Venezuela decía, pero pueblito por pueblito, a pie, eso no lo hizo nadie. Que yo sepa, eso no lo ha hecho nadie en Venezuela. Eso lo hizo solo Lisandro Alvarado. Y con esta imagen que usted nos está dejando de Lisandro Alvarado, lamentablemente tenemos que dar por finalizado el programa. Se nos quedó corto, de verdad. Sí. Pero yo creo que ha sido un gran material y que de verdad, yo no sé, Grace, Manuel, que es nuestro operador, creo que lo hemos disfrutado todos, de verdad, y creo que la audiencia lo va a disfrutar. Así que, mi querida profe Joana, tiene usted los micrófonos para que se despida de la audiencia y eso. Bueno, estoy muy contenta, de verdad que gracias por la invitación y bueno, solo quiero agregar que sí, cuando nosotros vemos un diccionario, se abre una puerta que demuestra no solo el léxico de una comunidad de hablantes, sino la forma como ellos piensan, cómo se relacionan, nuestras contrariedades, lo que sentimos, nuestros odios, nuestras frustraciones, están también o pueden estar también en las páginas de esos repertorios. Bellísimo. Como siempre digo, llegó la parte de la que no me gusta, que es la que tenemos que despedirnos. Obviamente me llevo un conocimiento que lo voy a guardar con mucho cariño. Una vez más, Joana, es de verdad un honor esta entrevista, la disfruté muchísimo. Y bueno, querida audiencia, llegó la hora de despedirnos. Sin más, de recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Ciudad Letrada. Suscríbanse, denle like a nuestros videos en YouTube como La Ciudad Letrada y nos pueden escuchar en Spreaker.com y en Spotify también como La Ciudad Letrada. Antes de despedirnos, Grace, Joana y estimada audiencia, es necesario que recordemos al equipo que hace posible este proyecto. Rápidamente, Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, en la producción general, Oscar Blanco y Manuel López, y en la conducción, quienes les hablamos, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.